noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 20 de agosto. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Con 40 votos a favor y 14 en contra, los diputados aprobaron hoy en segundo debate la autorización para que el Poder Ejecutivo suscriba el crédito por 508 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El préstamo servirá para reemplazar deuda cara por una deuda a una tasa mucho menor. 9 de cada 10 dólares de este empréstito se utilizarán para financiar gastos del Estado y 1 de cada 10 dólares se aplicará a cancelar parte de la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, informó que junto con el ministro de Salud y el presidente de la República decidieron que no habrá retorno a clases presenciales por este año y que el ciclo lectivo continuará hasta el próximo 23 de diciembre. Más adelante en esta edición vamos a conversar con la ministra Giselle Cruz sobre este tema fundamental para el futuro del país. Hoy la agenda noticiosa es, como todos los días, intensa. Vayamos a ver nuestros titulares. Salud reportó 985 nuevos casos de COVID-19 para este jueves. 202 son por nexo epidemiológico y lamentablemente 11 personas perdieron la vida por complicaciones asociadas con el virus. Los estudiantes no volverán a las aulas por lo que resta de este año. Además, hubo cambio de fechas para las pruebas nacionales. Los diputados aprobaron en segundo debate el crédito con el Fondo Monetario Internacional por 508 millones de dólares para financiar gastos del Estado y parte de la deuda con la Caja a un interés más bajo. El desplazamiento del material en la ladera oeste del volcán Irazú generó nuevas grietas donde aún se ubican antenas de comunicación. Algunas emisoras tuvieron que salir del aire por este riesgo. El Ministerio de Salud reportó para este jueves 985 casos nuevos de COVID-19 y 11 lamentables fallecimientos. A la fecha, se registran 395 personas hospitalizadas por este virus. El país registra 985 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 212 son por nexo epidemiológico y 773 por laboratorio, para un total de 37.292 casos confirmados, de los cuales 28.403 son costarricenses y 8.889 son extranjeros. Además, se contabilizan 14.471 personas recuperadas. A este jueves hay 395 personas hospitalizadas, 132 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 13 a 85 años. Para hoy se reporta un total de 11 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de los 57 a los 86 años. En total, se contabilizan 397 fallecimientos relacionados con la COVID-19, 153 mujeres y 244 hombres, con un rango de edad de 21 a 100 años. Por edad tenemos 137 adultos y 260 adultos mayores. El Ministerio de Salud pide a la población seguir acatando las medidas y el protocolo establecido para evitar el incremento de casos. El ministro de Turismo, Gustavo Segura, informó este jueves que a partir de septiembre el país abrirá fronteras a 6 estados de Estados Unidos. De esta manera, a partir del 1 de septiembre, se agregan a la lista ya permitida Maryland, Virginia, Columbia, mientras que el 15 de septiembre
se sumarán Pensilvania, Massachusetts y Colorado. En total son 12 los estados que tienen permitida la entrada a Costa Rica. Recordemos que la semana anterior se habían admitido vuelos desde Nueva York, New Jersey, New Hampshire, Maine, Vermont y Connecticut. Segura indicó que esta apertura es posible debido a que todos estos destinos tienen una condición epidemiológica similar o de niveles menores a los contagios de Costa Rica. Eso sí, los pasajeros deben cumplir con el protocolo establecido, llenar el pase de salud antes de abordar el avión y contar con un seguro y la muestra de PCR que se solicitará de ahora en adelante con 72 horas de antelación y no con 48 horas como aplicaba anteriormente. Los vuelos pueden ingresar al país a través de aeropuertos que no necesariamente están en ciudades autorizadas. Entonces, para explicarlo un poco mejor, es factible que las personas vengan haciendo una escala o transbordo de avión en un aeropuerto de una ciudad no autorizada, siempre y cuando no salgan del aeropuerto. Es decir, están haciendo tránsito, transbordo o escala. En cuanto a las pruebas de residencia, como pruebas de residencia para el caso de los Estados Unidos, se permite la licencia de conducir y además la mayoría de los estados emite un documento de identificación que se llama el State ID, la identificación estatal para quienes no conducen vehículo. Eso también lo vamos a admitir como una prueba de residencia en uno de los estados permitidos. El fuerte temporal que afectó a Guanacaste en los últimos 2 días, afortunadamente disminuyó este jueves. Sin embargo, los aguaceros por las tardes se mantendrán debido a las condiciones típicas de la época lluviosa. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene 17 albergues habilitados con 622 personas. En ellos, el periodista Andrés Ortiz nos amplía. Adelante, Andrés, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, vamos a hablarles sobre el tema que usted nos mencionaba, las afectaciones en Guanacaste, más de 600 personas en 17 albergues, pero también vamos a hablarles de otra situación que se presentó esta semana, esto en el volcán Irazú, la ladera oeste que se desplazó y que en este momento le dan seguimiento a nuevas grietas que están sobre el terreno. Veamos primero la información que hemos preparado sobre las inundaciones en Guanacaste y las personas que en este momento se encuentran albergados. Río Sardinal, puente 100 sur del puente Super, está completamente lleno. Estas fueron algunas de las atenciones que el Cuerpo de Bomberos realizó en Guanacaste entre el martes y miércoles debido a lo fuerte temporal que afectó esa zona del país durante estos días. En el Instituto Meteorológico Nacional informaron la tarde de este jueves que las precipitaciones disminuyeron considerablemente. Sin embargo, los aguaceros por las tardes se van a mantener debido a las condiciones típicas de la época lluviosa. Las condiciones lluviosas que afectaron la provincia de Guanacaste en los últimos días han disminuido paulatinamente a lo largo de este jueves. Sin embargo, continuamos con condiciones atmosféricas bastante inestables debidas principalmente a la cercanía de la zona de convergencia intertropical a nuestro país. Y es por este motivo que en horas de la tarde y parte de la noche es posible que para esta región de Guanacaste se presenten aguaceros con tormenta eléctrica fuertes, por lo que hay que mantener las precauciones del caso. La temporada ciclónica tanto en el Pacífico como en el Atlántico se mantiene muy activa. En el Océano Pacífico se registran a la fecha 14 ciclones tropicales, de los cuales 2 lograron categoría de huracán, mientras que en el Océano Atlántico se han formado también 14 ciclones. Sin embargo, de estos 3 lograron convertirse en huracanes. El huracán Laura tocó tierra la madrugada de este jueves en Luisiana, categoría 4, y tal como se ve en esta imagen satelital de esta tarde, se encontraba atravesando el estado de Luisiana y el estado de Memphis en Estados Unidos. Debido al temporal en Guanacaste, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene a más de 600 personas en albergues.
622 personas en 17 albergues es el balance a esta hora, producto de las lluvias que se han generado principalmente en el Pacífico Norte de nuestro país. Durante horas de la mañana y primeras horas de la tarde, la Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con los comités municipales de emergencias, han atendido 12 eventos por inundación en la zona de Guanacaste. La información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional nos habla de desarrollos importantes que van a generar lluvias durante el resto de la tarde y primeras horas de la noche, principalmente en cantones como Santa Cruz y Carrillo. Por el momento, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta naranja para todo el Pacífico y zona norte, alerta amarilla para el Valle Central y verde para el Caribe. Bien, tal y como lo veíamos en la información, la condición de temporal que afectó a Guanacaste en los últimos días disminuyó el día de hoy. Sin embargo, durante las tardes se siguen presentando aguaceros y ya con los terrenos bastante saturados puede seguir generando emergencias. Además, también que la actividad ciclónica en esta temporada, tanto en el Océano Pacífico y Atlántico, está muy activa y podrían seguir presentándose fenómenos de este tipo. Vamos a pasar de información, como les decía, esto en el tema del volcán Irazú, la ladera oeste que se desplazó, que colapsó el miércoles anterior en horas de la madrugada. Ya los expertos fueron el día de hoy, le dieron seguimiento y detectan nuevas grietas que se están formando sobre el terreno. Veamos. Así fue como quedó la ladera oeste del volcán Irazú luego del colapso de terreno el pasado miércoles. En estas imágenes de la Comisión Nacional de Emergencia se muestra cómo quedaron varias torres de comunicación en riesgo. Y desde esta otra imagen se muestra la proporción de terreno que se dio luego de iniciar su desplazamiento desde el año 2014. De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, el material que se desprendió del coloso no genera riesgo para la población, ya que cae en su mayoría sobre el río Sucio. Sin embargo, desde la semana anterior se tomó la decisión de cerrar los senderos El Roble, Puma y Micaela en Prusia. Algunos bloques en la pared vertical que han caído. Todo este material va hacia la cuenca del río Sucio y no representa mayor peligro para las poblaciones que están bien alejadas de este sitio. Preocupa ahora a los geólogos y vulcanólogos estas grietas que se muestran en estos otros videos captados este jueves en horas de la mañana por el coordinador de transmisión de Canal 13, Mario Vado. Durante la mañana de este jueves, los expertos y técnicos realizaron un mapeo de las nuevas grietas. Las marcaron para darle seguimiento y determinar qué tanto se están desplazando. Debido a esto, la Comisión Nacional de Emergencias coordinó la salida de dispositivos como transmisores y antenas de enlace televisión Canal 23, Canal 15 UCR y de CINAR. Tiene una continuidad a unos 60 metros aproximadamente de la línea de desprendimiento, la cual está siendo mapeada por parte de la Comisión de Emergencias, en la que se le está dando el seguimiento principalmente para ver cuál va a ser su evolución en las próximas semanas, meses o inclusive años. Las lluvias de los últimos meses reforzó el movimiento en lo interno del bloque hasta ceder este miércoles. Bien, para ampliar sobre este tema, el deslizamiento del volcán Irazú, nos encontramos con Cyril Müller, quien es vulcanólogo del Opsicoria de la Universidad Nacional y que nos va a detallar también cuál fue ese bloque que se desplazó y además sobre estas nuevas grietas que están detectando el día de hoy. Cyril, buenas noches, gracias por atendernos en vivo. Queríamos consultarle, tal vez si usted nos hace precisamente ese bloque que se desplazó. En esta imagen que usted nos preparó, nos decía que esto fue de hace algunos días antes de que se desplazara. Explíquenos un poco. Sí, eso es un modelo 3D del bloque que se desprendió el miércoles 26. Entonces aquí podemos ver que hay unas grietas, eso fue el 19, un vuelo del 19, y estas grietas aquí fue donde se desprendió y es todo este bloque que cayó hacia el río Sucio y hay una pequeña parte en dirección de Prusia, del sector de Prusia. Aquí podemos ver más en detalle la grieta y hubo todo este bloque que cayó, todo este bloque y unas partes también, por ejemplo aquí de las torres, aquí un bloque se cayó. Eso fue el 26 que hubo ese gran colapso y observamos nuevas grietas por aquí y por aquí.
que muestra que, bueno, por decompresión, como todo este bloque se fue, hubo una descompresión ahí del material y generó unas grietas más pequeñas aquí. Cyril, exactamente dónde serían. Vamos a poner en perspectiva un poco con esta imagen que usted nos muestra y que nos preparó. Estas son las torres de comunicación, por lo menos las que están más cerca de la grieta que se desplazó, o más bien del bloque que se desplazó. Y ahora exactamente dónde es que están las grietas que ustedes están detectando, que hoy incluso lo veíamos en la información que preparamos, las marcaron, hicieron una marca de esas grietas para medir qué tanto se van a estar moviendo durante esos días. Exactamente dónde está y cuál sería el bloque que podría ya estar en riesgo también de colapso. Ok, entonces aquí es la antena de canal 13, la gran antena, aquí no se ve hasta arriba, y las grietas se observa aquí, aquí y aquí. Eso es lo que vimos ayer, y también aquí donde hay una dunita aquí. Y eso compromete todo este bloque. Aquí es mucho más boscoso, entonces no se pudo ver ayer, tal vez hoy un poquito más se puede ver, o los próximos días si viene creciendo. Entonces es este bloque que está más o menos comprometido, donde hay como ya varias infraestructuras, como le podemos ver en el modelo, que están en peligro. Claro. Sería para las próximas mediciones y el seguimiento con respecto incluso a las marcas que ustedes hicieron, determinar qué tanto se está moviendo o si se está moviendo tan rápido como se movió este bloque en los últimos 4 días, 2 semanas en que ustedes detectaron. Sí, bueno, hay que replantar que este bloque, todo el gran bloque aquí, empezó a desviñarse a partir de 2014, o sea, a fin de 2014, y metió 5 años, un poquito más de 5 años para desprender. Aquí no sabemos el comportamiento porque tal vez la roca por debajo no está exactamente la misma que aquí, entonces puede tener un comportamiento diferente, pero lo importante de mencionar es que es un proceso que toma tiempo. Entonces, aunque hay grieta aquí, no significa que va a caer todo mañana, pero puede ser, no sabemos, de momento tenemos que hacer varias mediciones para ya hacer más proyección, como lo hicimos aquí, que logramos a proyectar cuándo iba a caer, básicamente. Claro. Entonces aquí es el mismo escenario, tenemos que reempezar aquí, ver, eso es una aceleración por la decompresión de este bloque, porque el bloque se fue, y vamos a ver cómo evoluciona. Entonces todos los próximos días vamos a ver cuál es el comportamiento de este microbloque que está aquí. Cyril, muy rápido para finalizar, pongamos la imagen un poco más amplia en lo que usted me explicaba. Esta parte es la que se desplazó hacia el río Sucio. Esta es la que iría entonces hacia Prusia, que por eso en la Comisión Nacional de Emergencias cerró varios senderos de manera preventiva también por aquello de que parte de este material cayera. Este es el sector hacia Prusia y este sería el sector entonces hacia el río Sucio. Exactamente, correcto. Eso es a río Sucio y es a Prusia, y es por esto que estos bloques aquí se ven unas zonas más claritas, y es donde hay bloques que se cayeron antes y después durante el colapso también hubo parte de bloque, y por esto se recomendó de cerrar. Gracias, Cyril. Muchas gracias, Andrés. Cyril Müller, vulcanólogo del OPSICOR y de la Universidad Nacional, que nos daba esta amplia explicación de cómo fue que se dio este deslizamiento y ahora el seguimiento que se le va a hacer a estas nuevas grietas formadas en la ladera oeste del volcán Irazú. Don Ernesto, estas son las informaciones que tenemos desde la UNA en Heredia. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Andrés Ortiz, buenas noches. Vamos a dar un repaso por el estado. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Vamos a dar un repaso por el estado del tránsito en la ciudad capital. La primera imagen que vemos corresponde a la Ruta 1 en la zona de Real Cariari. La carretera de la Ruta 1 se ve bastante despejada, la circulación es muy fluida, la superficie de rodaje está seca y hay buena visibilidad en este momento a las 7 de la noche con 20 minutos. Lo que estamos observando ahora es la Ruta 39 de circunvalación en la zona de Atillo 8. Ahí el tránsito está un poco más congestionado, sin embargo las
condiciones de rodaje y de tránsito son muy buenas. Nos movemos ahora con la cámara a la ruta 122 en el sector de la Panasonic, en Belén de Heredia. Vemos una circulación fluida pero nutrida. Hay también buenas condiciones de circulación, superficie de rodaje seca y buena visibilidad. Y por último tenemos la vista en la rotonda de San Sebastián en Circunvalación. Poco menos de tránsito fluido, hay un poco de humedad en el pavimento y una visibilidad disminuida por neblina. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Y en este momento hacemos nuestra primera pausa comercial, que es en la señal del 13, que ya volvemos con más información. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Esta semana, en Punto y Coma, el filósofo Jonathan Piedra Alegría nos presenta el libro La filosofía en Yolanda Oreamuno, la ruta de su evasión y el existencialismo, el cual nos brinda un acercamiento novedoso y fresco a la obra más conocida de la autora nacional, una lectura existencialista sobre el amor, la angustia y la muerte presentes en la ruta de su evasión. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y en este momento vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 591 colones con 61 centavos. En la venta, 598 colones con 31 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Los diputados aprobaron en segundo debate el crédito con el Fondo Monetario Internacional por 508 millones de dólares. El dinero se utilizará para financiar gastos del Estado y parte de la deuda con la caja a un interés más bajo. La periodista Melanie Corrales nos amplía desde la Asamblea Legislativa.
Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros y amigos televidentes. Fue extensa la discusión el día de hoy en el plenario legislativo sobre este crédito con el Fondo Monetario Internacional por $500 millones. Y bueno, al final se aprueba con 40 votos a favor y 14 en contra. Veamos precisamente las impresiones de los legisladores que estuvieron a favor y también de quienes se opusieron desde el inicio a este crédito. Una vez más, la gran mayoría de esta Asamblea Legislativa demostró que está dispuesta a generar acuerdos, a dialogar con el Ejecutivo, a dialogar con los sectores sociales y productivos para construir una ruta. Hoy logramos con este crédito un ahorro de $50,000 diarios en el pago de intereses. Eso significa que si no se hubiera aprobado, cada día nos cuesta $50,000 más pagar intereses de deuda. Pero además le vamos a dirigir recursos a la Caja del Seguro Social y iniciar un proceso de diálogo con el Fondo Monetario Internacional que va a permitirnos finalmente un ajuste estructural que nos permita un saneamiento de las finanzas públicas. Este préstamo es del 1,5%, viene a sustituir deuda cara por deuda mucho más barata y no tiene ninguna condición, no está condicionado ni a impuestos, ni a venta de activos, ni a recortes de ninguna naturaleza, este préstamo. Esto es, si yo lo ilustro, una persona tiene un crédito a un 30%, pero alguien le dice, mira, te doy esa plata para que pagues ese crédito y te lo doy al 10%. ¿Cómo no lo va a tomar? Ese es este crédito. Imagínese usted que el país va a tener en 4 años de aquí al 2024 un ahorro de $100,000 millones a pagar deuda cara por deuda barata, pero además de esto, este préstamo contiene $50 millones que van para la Caja Costarricense de Seguro Social que está atendiendo la pandemia. Terminada la sesión, también pudimos conversar con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, quien indicó que se realizó una negociación previo a lo que fue hoy la votación. Recordemos que este proyecto de ley, por ser un crédito internacional, requería de 38 votos para poder ser aprobado en segundo debate. Todos los señores diputados conversamos, hablamos de la importancia de este crédito, de la necesidad que tiene el país de que se pueda canjear deuda de tasas de interés más alta y de peores condiciones a un crédito de mejores condiciones y mejores tasas de interés, y me parece que hubo una gran receptividad de los diputados para conseguir esa magnífica votación de 40 votos afirmativos al proyecto de ley. La información que tengo desde la Asamblea Legislativa, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. El Consejo de Seguridad Vial registró hasta el 20 de agosto que 20.311 placas habían sido retiradas por irrespeto a la restricción vehicular de tránsito. Hasta esta misma fecha, poco más de la mitad de las placas habían sido devueltas y 7.814 estaban pendientes de entregar. Desde que inició la pandemia, una de las medidas por las que optó el gobierno para frenar la curva de contagios de COVID-19 fue la restricción vehicular. De acuerdo con los datos del Consejo de Seguridad Vial, desde el 4 de abril hasta el 20 de agosto, 20.311 placas fueron detenidas, entre las cuales 12.497 ya habían sido devueltas y 7.814 estaban pendientes de entrega. Además, este es un detalle del registro del COSEBI de las boletas o partes que se han generado por incumplimiento de la restricción vehicular por mes. En abril, 10.829, en mayo, 6.325, en junio, 4.124, en julio, 4.560, en agosto, 445, para un total de 25.743. La restricción vehicular sanitaria nació como norma el 4 de abril. Entonces, a partir de allí, el Consejo de Seguridad Vial empezó a recibir gran cantidad de placas detenidas y de vehículos detenidos, ¿verdad? Porque en los operativos que hacía la Policía de Tránsito, o que hace, se dan comportamientos o se verifican también comportamientos que no son paralelos a la seguridad vial. Por ejemplo, un vehículo sin marchamo u otra conducta similar, el vehículo es detenido, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando solamente de devolución de placas, sino que hablamos también de vehículos detenidos. Por ejemplo, a la fecha hemos devuelto casi 31.000 vehículos y juegos de placas
desde que inició la restricción sanitaria, por ejemplo. No obstante, el director del COSEBI aseguró que la cantidad de placas retiradas ha disminuido en los últimos días, en parte por el cambio en las medidas que anunció el gobierno. Mantenemos una tasa de devolución de placas y de vehículos detenidos de más de 200 por día a nivel nacional. Entonces, mira que hay momentos donde hay 270, 230, donde hemos logrado esa tasa de devolución de vehículos y de placas. Sí hacemos diferencia de cuando al principio no habíamos tomado medidas de mitigación, que era cercano a los 160. Según el COSEBI, de las 25.743 boletas generadas por incumplimiento de la restricción vehicular, 6.615 han sido apeladas. El director del Consejo añadió que estas medidas de restricción han tenido un impacto positivo debido a que ha permitido la reducción de muertes y accidentes en la carretera. La Embajada de Estados Unidos extendió el plazo para renovar la visa de aquellas personas a las que se les venció en los últimos 24 meses. Si usted está interesado en viajar a Estados Unidos, el Departamento de Estado de este país informó que extendió el rango de elegibles para renovar la visa de quienes tienen una que venció en los últimos 24 meses. Anteriormente, el requisito era que la visa válida hubiera expirado en los últimos 12 meses. Con la finalidad de que los usuarios no programen una cita para renovar, la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país ahora clasifica a un solicitante de visa como elegible. Los requisitos para solicitar la visa son los siguientes. La persona que desea renovar la visa B1, B2 de validez completa, es decir, de 10 años, que esté vigente o bien que haya vencido en menos de 2 años. El solicitante debe ser ciudadano o residente legal de nuestro país. También si el solicitante es ciudadano o residente legal de Costa Rica. Y además de esto, si la persona nunca ha vivido ilegal en Estados Unidos ni ha violado las leyes estadounidenses. Pero ¿cuáles son las personas que no son elegibles para obtener la visa? Veamos. Aquellos que nunca han tenido una visa para viajar a Estados Unidos, que tienen una visa B1, B2 que expiró hace más de 24 meses. Si la última visa válida fue cancelada o revocada. También si la visa anterior estaba limitada a una sola entrada o a un periodo de validez menor a 10 años. Y por último, si la persona no proporcionó huellas digitales durante la solicitud de visa previa. Pero además de esto, existen otros casos que no proceden para solicitar la visa. Por ejemplo, quienes deseen una clase diferente a la visa anterior, es decir, si obtuvo la visa B1, B2, pero ahora necesita la de estudiante que es la F1. La persona que no tiene un pasaporte válido de Costa Rica o una tarjeta de residencia. Además, los interesados en solicitar más de una visa a la vez, es decir, quienes con la visa F y una visa B1, B2. Si el pasaporte anterior que tenía una visa de Estados Unidos válida o expirada fue robado o extraviado. Los costarricenses que consideren que son elegibles para realizar este trámite pueden seguir los pasos señalados en la sección Proceso de Renovación de Visa a través de Dropbox. Vamos en este momento a hacer una pausa comercial, pero no se vaya, quédese en la señal del 13. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Regresa el Gran Gala Parade. Acompáñenos en la celebración de cierre del Festival de la Cultura Afrodescendiente. Música, arte e historia el próximo 30 de agosto de 6:30 a 8:30 de la noche, con repetición el 31 de agosto a las 3 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Te invita.
Recorramos Costa Rica en busca de personas y personajes, quienes día a día ponen su granito de arena para mejorar la sociedad en que vivimos. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En el mes de la cultura afrodescendiente, en Documentales UNED, presentamos Ferguson, el último trovador de Cahuita, donde conocemos a Walter Ferguson, su música y letras que crearon el género musical del calipso. El miércoles 26 de agosto a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado 29 a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde, y el domingo 30 a las 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. No, Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinés. Voy a aprender y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. La ciudad de alguna manera es un fenómeno tan gigantesco que me devora a mí. Construir algo con todos esos sonidos tan diversos. No necesariamente tiene que ser solamente lo que se ve, sino lo que se siente. Emitir sonidos espontáneamente que tienen relaciones fugaces entre sí. Que alguien lea nuestros queridos diarios y sepa realmente cómo nos sentimos. Como esa fascinación de ver cómo algo tan pequeño funciona de manera tan compleja. La historia de las mujeres que me acompañan y de sus propios pesares, sus propias preguntas. Poder hacer sentir para mí es todo el valor. ¿Cómo están? Bienvenidos. La chef Doris Goldewich me van a amar. Nos enseña todo su conocimiento culinario junto a sus invitados en Me gustaron. Sin Secretos con Doris. La verdad es que me encanta lo que hago. A las 2:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Ay, yo estoy feliz como todos los días que estoy frente a ese televisor. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos a los gibones. Estos monos son más pequeños que muchas especies de primates y tienen un increíble sonido para comunicarse entre sí. Veámoslos. Este es el particular sonido que emiten los machos gibones cuando están intentando cortejar a su pareja. Además de encontrar pareja, los cantos de los gibones son usados para señalar su territorio y advertir a sus rivales dónde se encuentran. Son cantos muy fuertes que pueden llegar a los 5 kHz y escucharse a decenas de kilómetros. Son animales sociales que normalmente viven en grupos entre 2 y 7. Acostumbran permanecer juntos durante gran parte del día para acicalarse y comer en compañía. Forman fuertes vínculos sociales porque necesitan compartir los días con otros gibones durante las etapas de su vida.
Estos animales pueden desplazarse 3 metros por brazada e incluso dar saltos de hasta 10 metros de un árbol a otro. Y en temas internacionales, Luisiana sufría el jueves el fuerte azote del huracán Laura, que se debilita a medida que se adentra en el continente, dejando al menos un muerto, destrucción e inundaciones, tras impactar esta madrugada con vientos de 240 kilómetros por hora. Muerte, destrucción e inundaciones en Luisiana, que sufre el azote del huracán Laura. La tormenta tocó tierra en la madrugada del jueves con vientos de 240 kilómetros por hora, aunque se debilita a medida que se adentra en el continente. Más de 1,5 millones de personas estaban bajo órdenes de evacuación en Luisiana y en Texas, uno de los estados estadounidenses más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. El Centro Nacional de Huracanes alertó sobre el aumento de las aguas en su camino hacia el norte rumbo a Arkansas, a donde debía llegar en la noche. Según el instituto, una marejada ciclónica catastrófica se producía en partes de Luisiana y pasarán varios días después del paso de la tormenta para que las aguas retrocedan. La Casa Blanca advirtió que Laura sigue siendo mortal, con devastadoras marejadas costeras, vientos destructivos e inundaciones repentinas. Francia anunció el uso obligatorio de la mascarilla en todo el país y Alemania y Corea del Sur, considerados modelos en el control de la pandemia, también aumentaron las restricciones ante un virus que sigue ganando terreno. El mundo refuerza las medidas contra el nuevo coronavirus. Francia anunció el jueves que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo París, algo que ya ocurría en otras ciudades como Marsella, Niza o Toulouse. Con el retorno de las vacaciones de verano, los rebrotes se están volviendo críticos, con unos 3.000 nuevos contagios cada día. Ces indicateurs montrent que l'épidémie regagne du terrain. Los indicadores muestran que la epidemia está recuperando terreno y que por ello es ahora que hay que intervenir o en todo caso hay que seguir interviniendo de forma masiva. Sin duda, algo está sucediendo desde este verano en Francia y en otros lugares que los científicos no necesariamente habían modelado o previsto. Alemania fue considerada modelo en el control de la pandemia, pero ahora registra las cifras de nuevos casos más altas desde finales de abril, con un promedio de 1.500 nuevos casos diarios. Las autoridades anunciaron que impondrán multas a quienes no usen mascarillas y no podrá haber reuniones de más de 25 personas. El gobierno, que ya prolongó hasta el 14 de septiembre sus restricciones a los viajes turísticos en países de fuera de la Unión Europea, extenderá hasta fin de año la prohibición de público en ferias, festivales y en los estadios. Mientras tanto, Corea del Sur, también reconocida en su momento por su lucha contra la pandemia, tiene ahora récords de contagios diarios. Y tras redoblar esta semana las medidas de restricción, debió cerrar el jueves las puertas de su parlamento y un grupo de diputados está en cuarentena. A las 7 de la noche con 44 minutos, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Tu negocio de pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa, vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar nuevas oportunidades. Por eso existimos. Porque somos tus más grandes fans. Porque estamos juntos por las empresas que dejan huella. Por los negocios que mejoran comunidades. Juntos por tu negocio. La muerte es el tema de nuestros artistas en Cine en Cortos, el jueves 27 de agosto a las 9 de la noche, con repetición el domingo a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
En agosto regresan los conciertos didácticos de Audiotopía. Este lunes 31 de agosto a las 6 de la tarde, conoce la música de las diásporas. Entrevista y concierto didáctico con Cagüe Calipso. Desde nuestros estudios y hasta su casa. A través de todas las plataformas de CINART, Costa Rica Medios. Gracias al apoyo de Universidad Nacional. ¿Qué es la cultura maker? ¿De qué manera se han relacionado la cultura maker e Internet? ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta tendencia alrededor del globo? Nos daremos a la tarea de explorar el fenómeno de la cultura maker, así como el impacto que ha tenido la plataforma Arduino en su desarrollo. La cultura maker es cultura artesanal más esteroides, que es lo digital, lo electrónico. Prefijo E. Los sábados a las 3 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Debido al incremento de casos por la COVID-19, la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, descartó volver a las clases presenciales en lo que resta del 2020. Además, se informó la reprogramación de las pruebas nacionales para octubre, noviembre y diciembre. La ministra de Educación, Giselle Cruz, anunció que este año no habrá retorno a las clases presenciales debido a la pandemia. De acuerdo con el calendario escolar, el presente curso lectivo se extiende del 10 de febrero al 23 de diciembre, ante el cambio de modalidad a distancia para dar continuidad al proceso de aprendizaje del estudiantado desde sus hogares. Cruz indicó que se han realizado alianzas con el Instituto Costarricense de Electricidad, Microsoft y otras empresas para ofrecer las condiciones de virtualidad tanto para estudiantes como para el personal docente. Los estudiantes matriculados que tenemos en el servicio público desde marzo son 1.067.000 estudiantes y todos tienen creada una cuenta de correo, pero activa la tienen 590.000 estudiantes y en ese sentido estudiantes acceso a esta plataforma y continuar con la educación a distancia. En menos de un semestre logramos una cobertura del 57,8% de los estudiantes en esta plataforma y para junio del 2020 tenemos un 57,8% que poseen conectividad en sus hogares. Esto es alrededor de 616.000 estudiantes. Un 34,86% todavía no poseen conectividad y esto está alrededor de 372.000 estudiantes. Para este porcentaje de estudiantes que no dispone de conectividad, el Ministerio de Educación participa en una mesa de trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y SUTEL en varias propuestas. En esta iniciativa se trabaja también con el IMAS, en donde en conjunto se definió una lista de estudiantes beneficiarios que incluye a 46.500 familias para dotarlas de computadora e internet en el marco del programa Hogares Conectados. Paralelo a estas acciones, se publicó la licitación de la Fundación Omar Dengo. El objetivo es dotar con un servicio de acceso a Internet de alta calidad a 2.120 centros educativos a nivel nacional. El informe de logro de manera cualitativa está siendo entregado en este momento, que es el avance del estudiante en este primer semestre del año, y para el segundo semestre del año los docentes deberán elaborar este informe de logro con las evidencias de aprendizaje que han remitido los estudiantes y que le han solicitado los docentes. En ese sentido queremos hacer hincapié en la importancia de que los estudiantes remitan esos informes y las evidencias que solicitan los docentes, porque con estos
se conforman lo que antes llamábamos las notas o las calificaciones. Eso nos va a permitir tener a nivel nacional un informe del nivel de avance de cada estudiante y por región educativa, para poder acompañar estos estudiantes, no solo este año, en atención a los estudiantes que no han reportado la activación de la alerta temprana, sino en los años que siguen. Mencionó también que este año se aplicará la prueba de bachillerato para aquellos estudiantes de colegios académicos y técnicos que deben una o más asignaturas en educación formal. La prueba extraordinaria, bachillerato para colegios técnicos y académicos diurnos y nocturnos y del plan de estudios de educación de adultos será del 3 al 9 de noviembre y el programa bachillerato de educación diversificada a distancia el sábado 5 al 12 de diciembre y del domingo 13 al 20 de diciembre. Como veíamos, hoy la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, informó que junto con el ministro de Salud y el presidente decidieron que no habrá retorno a clases presenciales por este año, pero aclararon que el año lectivo, el ciclo lectivo, continúa hasta el 23 de diciembre. Para analizar estos anuncios, voy a conversar ahora precisamente con la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Buenas noches, doña Giselle, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Active el micrófono, creo que lo tiene apagado. Doña Sí, disculpe. Muy buenas noches, don Ernesto, y a toda la audiencia en este programa. Doña Giselle, ¿qué alternativas están elaborando para que los muchachos recuperen algo del contenido que perdieron este año? Bueno, don Ernesto, hemos venido haciendo esfuerzos muy importantes, tanto en el tema de la mejora de la educación a distancia, también como esfuerzos para la conectividad. Eso es una necesidad imperativa en este momento para continuar fortaleciendo la educación a distancia. Hemos ideado un plan de trabajo que hemos compartido ya con los diferentes niveles del Ministerio de Educación Pública, donde se establecieron unos aprendizajes base. A partir de esos aprendizajes base, una información que tienen que ir desarrollando los docentes conforme avanza el curso lectivo en la educación a distancia, y esto pasa porque también dividimos el calendario escolar este año en dos momentos, un primer semestre y un segundo semestre. Este primer semestre, los estudiantes los estudiantes y los padres de familia están recibiendo un informe de logro de ese nivel de avance, y el segundo semestre también deberán recibir un informe de logro que además se caracteriza por un instrumento de medición. ¿Qué significa esto? Significa que tanto los docentes que envían esas guías de trabajo autónomo a los estudiantes, donde les piden devolver ese trabajo realizado, deben tener los estudiantes esa intención siempre de responderle a sus docentes de los trabajos que les solicitan, porque esta es la información que van corroborando los docentes para poder determinar ese informe de logro. Este informe de logro tiene una nota, una calificación de corte, que es un 60%. El estudiante que no logra ese nivel de avance va a tener la posibilidad en febrero de hacer lo que llamamos estrategia de promoción, que es una de las estrategias que está definida en nuestro reglamento de evaluación desde hace algún tiempo. El estudiante que no logra ese nivel va a tener un proceso de acompañamiento, pero esto pasa, don Ernesto, y a la audiencia, porque tenemos que hacer un esfuerzo como país de que la recuperación de los aprendizajes no se hace en un año ni en 2 años. Eso pasa por toda la trayectoria educativa que tiene un estudiante que inició el 2020 con nosotros en el nivel de preescolar o la primaria, va a requerir de ese acompañamiento por varios años. Y esos son los esfuerzos que tenemos que hacer desde todos los niveles. Y en ese caso particular, por ejemplo, los estudiantes que se nos egresan este año de la educación diversificada, las universidades se han comprometido en hacer un proceso de nivelación. Tanto universidades públicas, en su mayoría, también han dado respuesta en ese sentido, la Universidad Latina en particular, para nivelar los estudiantes, porque tienen un nivel de ingreso diferente al que esperan las universidades o esperaban antes de la pandemia. Entonces, este tema de la nivelación, del acompañamiento de los estudiantes, es un esfuerzo país, es un esfuerzo que pasa por las diferentes instancias que requiere el ministerio también de este acompañamiento. Doña Giselle, de la conferencia entiendo que hay
cerca de 400.000 estudiantes que no contestaron, no han usado la cuenta de correo que les crearon. Y además hay 90.000 estudiantes que no se han reportado con sus docentes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo conectarlos? Sí, don Ernesto. Los primeros, lo que hablaba de los estudiantes, se les creó la cuenta de correo, pero a todos no se les ha podido activar por un tema de falta de conectividad o falta de equipos para poder hacer ese proceso de llevar una educación virtual. Entonces, los esfuerzos que estamos haciendo, como ustedes lo mencionaban hoy, bueno, tenemos una mesa de trabajo instalada de hace ya casi un mes, el MISIT, con el Ministerio de Educación Pública y con la SUTEL buscando las posibilidades. Se amplió ya una meta gracias al esfuerzo del MISIT y de la SUTEL para hogares conectados. De los 46.500 hogares conectados, ahí se va a beneficiar un buen número de estudiantes que recibirán equipo y conectividad en los próximos meses. Tenemos que redoblar esfuerzos también para los estudiantes que siguen sin esa conectividad y sin esos dispositivos, y seguir haciendo también mayores esfuerzos con la educación a distancia, que los docentes se han comunicado con sus estudiantes de diferentes formas, por ejemplo, el WhatsApp, material impreso, pero esa no es la mejor forma. Lo que tenemos que hacer esfuerzo como país en que el 1.125.000 estudiantes que tienen la educación pública tengan la posibilidad de contar con un dispositivo y con la conectividad. Doña Giselle, esta semana continúan con el sistema de entrega de alimentos. Muy brevemente su respuesta, porque ya estamos sobre el final del programa. Sí, esta semana estamos con la 6ª entrega de alimentos. Hemos hecho un esfuerzo importante de más de 70.000 millones para entrega de alimentos con una población beneficiada de 850.000 estudiantes. Eso significa una cobertura universal en preescolar, en primaria, y un 80% de cobertura en la educación secundaria. Muchísimas gracias a doña Giselle Cruz, ministra de Educación Pública. Ojalá que podamos ir encontrando las formas y las maneras, doña Giselle, de conectar a estos muchachos. Así es. Buenas noches. Buenas noches. A las 7 de la noche con 57 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas. Vamos a hablar sobre la operación financiera que efectuaron para renegociar la deuda del proyecto hidroeléctrico Reventazón. No se vaya de la señal del 13, ya volvemos.